Hola Sebas. ¿Cómo estás? Bueno, pues contémosle a nuestros televidentes que lo que vamos a hacer hoy es un recorrido, un mini tour por la localidad de Chapinero. Es muy amplia, yo vivo en la localidad de Chapinero, pero más hacia el norte, y contarle a nuestros televidentes qué se puede vivir en esta localidad. Chapinero es una localidad muy grande, es una de las 20 localidades de Bogotá, viven aquí aproximadamente 170.000 personas. Chapinero va desde la calle 100 hasta la calle 39 o el río Arzobispo, que es el que pasa por el Parque Nacional, y va desde la Caracas, que es por donde va el Transmilenio, hasta la zona rural. Chapinero es 70% rural, llega hasta Choachí, La Calera. Ese es un dato que la gente no conoce, pero que es muy poderoso porque hay comunidades campesinas que viven en Chapinero, que producen el campo chapineruno, y tenemos unos activos ecológicos aquí a la vuelta de la esquina, como la Quebrada La Vieja, la Quebrada Las Delicias, que pues, son lugares importantísimos para ir a conocer. Iniciamos aquí en un lugar súper icónico que es esta iglesia, que realmente su nombre oficial es la Basílica Menor de Nuestra Señora de Lourdes. Ah, sí, es basílica. Es basílica Veníamos menor. Discutiendo si era o no. Desde el 2016 el Papa Francisco la catalogó como Basílica Menor. Un dato curioso es que por ser basílica tiene que estar abierta los 365 días del año y mínimo 12 horas al día tiene que estar abierta, entonces pueden venir cuando quieran a conocerla. Y el nombre Lourdes viene también de la aparición de la Virgen de Lourdes. Justamente es por eso. Y tiene una historia muy particular porque, digamos, ha sido destruida muchas veces, pero es el corazón vital de Chapinero, ¿no? Es el corazón como del comercio, de la historia, del patrimonio, y no es común ver en Colombia este tipo de estructuras que son como neogóticas, son muy pocas, y en Europa hay muchas, pero aquí es muy particular, y lo neogótico pues tiene muchas particularidades, como pueden ver, como las puntas, las gárgolas, los arcos como en ojiva, pero adicional, ¿de qué material crees que está hecho cuando la ves? ¿Piedra? De piedra, pues parece, pero realmente no. Si te das cuenta, desde la tercera parte de la iglesia, ahí está pintado como si fuera de piedra. La verdad es que se quedaron sin recursos para construirlo con piedra, lo siguieron construyendo en concreto y luego lo pintaron para que pareciera que era de piedra, porque ha tenido muchas destrucciones, se ha derrumbado por incendios, por terremotos. Uno de los más grandes que hubo en Bogotá en 1917 derrumbó el 80% de la iglesia y tocó volverla a reconstruir. Hoy en día lo que vemos de la iglesia es como 80% parecido a los diseños originales del arquitecto que la diseñó. El nombre Chapinero. Chapinero, ya les voy a contar la historia de Chapinero porque se remonta como al siglo XVI más o menos. Vayámonos como a 1543 aproximadamente, estábamos en épocas de colonia. Todos estos terrenos eran terrenos indígenas y en 1543 un colonizador, don Juan Muñoz de Collantes, le pide al Cabildo de Santa Fe que necesita un terrenito para crecer puercos y vacas, don Antón Ero Cepeda. Antón Ero Cepeda. Y resulta que don Antón Ero era un experto fabricante de chapines. Los chapines son un tipo de calzado que tienen plataforma plana y alta, correas de cuero, y se dice que se utilizaban, para corregir posturas de, por ejemplo, los niños cuando tenían los pies torcidos, o también para hacer ver a la gente mucho más alta que el resto del pueblo. Pero en ese momento pues no teníamos adoquines, no teníamos calles, sino que era todo muy lodoso, entonces la plataforma plana y alta impedía como hundirte en el lodo y que se te ensuciaran los pies. Entonces la gente, cuando venía caminando desde la ciudad, lo que hoy conocemos como la Candelaria, decía, y venían caminando por el camino de la Sal, por el camino arriba o por el camino hacia Tunja, como se le conocía a lo que hoy conocemos como la carrera séptima, decía: ya vamos llegando a la casa del Chapín Ero, por don Antón Ero Cepeda. Esa es una teoría. La otra es que como al que hace zapatos se le dice zapatero, al que hace chapines se le dice chapinero. Espectacular toda esta información. Imagínense, yo soy Rola, súper bogotana, y hay mucha información que uno desconoce de su propia ciudad y de la localidad en la que uno vive. Así que con Sebastián nos vamos a continuar este recorrido espectacular por la localidad de Chapinero.
Sebastián, ¿quién mandó a construir tremenda iglesia tan espectacular? Bueno, pues les presento aquí al ilustrísimo señor arzobispo Vicente Arbeláez, que fue la persona que encargó las obras de la iglesia de Lourdes. La hacienda de Chapinero fue comprada por los dominicos, junto con otras haciendas como la hacienda de Rosales, Camargo, y ahí conectamos con los nombres de otros barrios de Bogotá. Por orden del virreinato de Amar y Borbón, se le dijo a los dominicos: muchachos, necesito que pongan en remate esas tierras porque aquí ya la gente no cabe. Entonces los dominicos vendieron la hacienda de Chapinero. ¿Por cuánto crees que costó? No, en esa época no tengo ni idea, 100 pesos. 25.000 pesos de la época, la hacienda de Chapinero. Hubiera sido bueno invertir, pero realmente fue hasta 1885 que Chapinero fue oficialmente barrio de la ciudad de Bogotá, y fue el momento en el que se empezó a desarrollar más su infraestructura. Por aquí pasó el tranvía eléctrico, ¿no? Como que nos pasó. Que lo dejamos Exacto. Y ahorita vamos a ir a conocer algunas de las primeras casas que llegaron a esta zona. Ya llevan más de 100 años intactas y hacen parte de los bienes de interés patrimonial de Bogotá, y desde ahí pues empezó, creo yo, la historia vibrante de Chapinero, porque fue de los primeros barrios fundacionales de la ciudad, pero se empezó a gestar como toda la diversidad y toda la irreverencia y rebeldía de Chapinero en muchos temas. Ahorita vamos a hablar de música, literatura y comida, entre otras cositas, y rumba también. Llegamos a un lugar muy especial porque es uno de los lugares que muestra un poco de la diversidad cultural y arquitectónica que tiene también Chapinero, que a veces no pensamos mucho en eso, pero por ejemplo aquí tenemos el Teatro Libre, que es una insignia de la cultura bogotana, un teatro que le apuesta justamente al teatro independiente, pero que nos habla mucho de la resistencia y lo difícil que es hacer cultura también aquí. Se dice que anteriormente aquí en Chapinero había casi 60 salas de teatro y de cine, era un lugar que era una cosa espectacular, pero hoy quedan muy pocas, y uno de los pocos que ha resistido es el Teatro Libre. Pero aquí también, por ejemplo, tenemos arquitectura colonial, que es de las pocas que tenemos en Chapinero, o edificios modernistas como este lugar que ven aquí lleno de graffiti, que normalmente no se reconoce, pero es la estación de bomberos de Chapinero, que es la primera que tuvo Bogotá y la que más emergencias atiende en toda la ciudad. Y es un lugar donde se empiezan también a gestar otras cosas como las sonoridades, la música, la fiesta, porque aquí alrededor a unas pocas calles van a encontrar de todo lo que te puedas imaginar. Si quieres ir a bailar tango, bachata, merengue, salsa, música electrónica, lo que sea, a 2 minutos de distancia vas a encontrar unas opciones espectaculares. Yo creo que cuando conoces la historia del lugar donde vives, te apropias mucho más de ella y lo cuidas mucho más, y justamente lugares como estos necesitan mucho cuidado para que no se pierda lo que hace parte de nuestra cultura y nuestra identidad, pero solamente lo podemos hacer si conocemos la historia, y eso es un poco lo que estamos haciendo acá. Llegamos hasta la carrera séptima con calle 60. Un recorrido corto, pero de muchísimo aprendizaje. Eso es lo que pasa con Chapinero, que en pocas calles encuentras de todo. Y también llegamos a un lugar súper icónico de Chapinero, y diría yo que de la ciudad, que es el Parque de los Hippies. Ahorita les cuento un poco de la historia, pero antes de entrar allá quisiera mostrarles este lugar y esa iglesia que está allá al fondo, que tiene una historia muy particular. Esa es la iglesia de la Universidad de La Salle. La Salle tiene en su logo con una estrella. Se debe al nombre de la iglesia, que es Nuestra Señora de la Estrella. ¿Listo? Sus primeras piedras fueron puestas aproximadamente en 1960, empezó su construcción, y cuando empezó fue un hito de la ingeniería civil y la arquitectura colombiana, porque esos cascarones que ves ahí, esa es la única estructura que tiene la iglesia. Adentro no hay columnas, no hay vigas, y eso lo que te permite es que al interior los espacios son súper amplios, pero si se ve la iglesia desde arriba, hace una cruz,
y en cada una de las caras tiene un juego de vitrales espectacular que es como el que vemos aquí de frente. En las mañanas sale el sol por las montañas y en las tardes cae el sol por el occidente y el juego de luces al interior es una cosa increíble. Hay otra historia particular de esta iglesia y es que durante casi 53 años no se supo quién había sido la persona que la había diseñado. Uno mira los documentos de la universidad y no se dice. Lo que pasó fue que al constructor le llegaron los planos sin firma, entonces se dejó pasar y fue por una persona que empezó a encontrar evidencia que la persona que había diseñado esta iglesia fue la misma que había diseñado iglesias como las del Gimnasio Moderno, y su nombre es Juvenal Moya Cadena. ¿Listo? Inspirado en la obra arquitectónica de otro arquitecto mexicano que se llama Félix Candela y hace este tipo de arquitectura así como brutalista, grande y utilizando el concreto. Entonces es una historia bien particular. Bueno, sobre el parque llegamos a un lugar muy particular que es el centro, diría yo, como de la diversidad chapineruna. Pero no siempre se llamó el Parque de los Hippies. No siempre se llamó el Parque de los Hippies, de hecho aquí hay una persona que se llama Julio Flores y el nombre, digamos que tiene su nombre real, es en homenaje a esta persona, pero este lugar se ha vuelto como un centro de protesta social, de diversidad cultural. No sé si sabían, pero en Chapinero se fundó la primera discoteca de Bogotá, que se llamaba La Gioconda y quedaba muy cerca de donde arrancamos nuestro recorrido, cerca a la iglesia de Lourdes. Y La Gioconda era una discoteca donde se escuchaba rock. En un país donde siempre y durante esa época se estaba escuchando música tropical, chucu-chucu, cumbia, aquí se fundó la primera discoteca de Bogotá y se escuchaba rock. Pero esa discoteca se quedó pequeña muy rápido y rápidamente se convirtió en una discoteca que se llamaba La Bomba. Llegó Gloria Valencia de Castaño, la dama de la televisión, invirtió en este proyecto y dijo, vamos a hacer una discoteca con todas las de la ley. Imagínate eso, 1960, La Bomba tenía un escenario que giraba 360. Entonces, mientras una banda tocaba, la otra se iba alistando, giraba y ya estaba lista para... Pues, eso verlo hoy en día es una locura. Me encanta. Pues bueno, nosotros hicimos un breve recorrido por todo lo que es la localidad de Chapinero con Distrito Che. Los jóvenes que se interesaron en la historia de esa localidad que es espectacular, que como ustedes ya lo escucharon, tiene muchas historias por contar y que seguramente cuando recortamos nuestro vínculo con esta localidad nos vamos a sentir más apropiados de esa historia que nos han contado. Muchas gracias, Sebastián. Felicitaciones a ti, Maritza, por Invitamos a todos nuestros televidentes a que vengan, hagan todo este recorrido ya completo, cojan muy bien, se compren ropa diferente, y asistan a todos los eventos culturales que ofrece esta localidad. Bueno, muchas gracias por visitarnos y aquí los esperamos en Chapinero.